González y soy la directora de Editorial La Plana del Grupo Consecor. Estamos aquí para presentar un libro que ya tiene su historia y su trayectoria, y os lo iré contando. Y el autor es el señor Josep Fullà, el del medio. Luego a su lado está el escritor y periodista y crítico habitual de Editorial La Plana, muy requerido por todos los escritores, y en esta ocasión además ha sido el traductor de la obra, porque estaba escrita en catalán. Y como se va a ir para Estados Unidos esta obra, porque ya tengo a mi agente literario en Miami que ya lo está esperando, pues tenía que estar escrito en castellano. Luego ellos ya se ocuparán de traducirlo al inglés, pero claro, en catalán no hubiesen entendido nada. Y él se ha ocupado pues de la traducción, que es una traducción buenísima. Yo este libro lo he disfrutado mucho, no es una presentación más de un libro más, es nuestro libro, de los tres. Él lo ha escrito, José Luis lo ha traducido y yo lo he corregido. Entonces lo disfruté en catalán y lo he disfrutado en castellano, porque he tenido que corregirlo. Y es un libro que me ha hecho sentir tantísimas cosas que era impensable que una novela del oeste pudiese hacer sentir nada a una persona como yo. Porque, bueno, por muchas cosas, que no hemos venido aquí para hablar de mí, pero que es un libro que llega a lo más hondo del alma. Es mucho más que una novela. Que cuenta la historia del siglo XIX en Estados Unidos de América, en el lejano oeste, con tribus de indios distintas, con inmigrantes europeos en América, una mezcla de culturas y de costumbres. Es una novela costumbrista y es una mezcla, ya digo, de culturas, de costumbres, donde se conjuga todo, sentimientos. Aparece hasta una obra de Chopin en un desierto. Es maravilloso. He llorado, he reído poco con este libro, pero he sentido muchísimo, y eso es fundamental. Cuando se lee no puedes leer para pasar el rato ni para entretenerte, a veces te interesa mucho, pero cuando te deja pozo, pues entonces ya forma parte de tu vida, porque lo recuerdas. Hay muchas cosas que me harán recordar algún pasaje de este libro. Bueno, es fantástico. Yo casi nunca hablo del libro, para eso viene el crítico, pero esta vez no lo he podido evitar. Yo les contaré quiénes somos y qué hacemos. Nosotros somos la editorial, empezamos hace 39 años, ¿verdad? El día 15 de este mes se ha hecho 39 años. Ya somos malditos, ¿eh? Pues empezamos siendo la editorial de los escritores noveles, o sea, escritores cuyas obras están en el mercado, porque al no ser personajes mediáticos, no salir por la tele, pues las editoriales convencionales no quieren publicarles nada. Entonces, nosotros sabíamos que había un sector muy amplio y desatendido, que era gente que sabe escribir, que tiene algo que decir y que sabe cómo decirlo, pero que no puede salir a la luz. Entonces empezamos siendo la editorial de los escritores noveles. Con el tiempo hemos conservado ese espacio, pero ya somos editorial de un mercado mucho más amplio, porque tenemos escritores que, como ya han demostrado que son un buen producto y que son un éxito de ventas, las editoriales convencionales, no quiero citar ninguna, pero todos estamos pensando en la misma, vienen a buscarlos, y ahora son ellos los que no se quieren ir, porque dicen: ahora ya no os necesito para nada, ahora ya soy mi propio dueño, a mí nadie me va a dar el 8% de lo que escribo o de lo que dicen que venden, ahora soy yo el dueño. Entonces, bueno, pues estamos contentos porque ahora somos pues una mezcla. Tenemos escritores veteranos, tenemos escritores noveles y tenemos un abanico enorme, y trabajamos muchísimo y nos satisface mucho nuestro trabajo, porque seguimos abriendo la puerta a escritores que merece la pena que estén en el mercado cuando no tenían la posibilidad de estar. Pues eso es Editorial La Plana. Hacemos todo el servicio de editorial, o sea, todo. Si necesita corrección se corrige, ahí tenemos un ejemplo. Luego hacemos la presentación oficial, como ahora, la distribución a las librerías. El día de San Jordi ponemos stand, pondremos stand, José Antonio, aunque caiga en sábado. Y ponemos stand, un stand de 20 metros en Rambla Cataluña,
y vienen nuestros escritores a firmar libros y hay ruedas de prensa y es muy bonito. Entonces hacemos un seguimiento de las ventas ya para siempre, una reposición, vamos haciendo segundas y terceras ediciones a medida que se van vendiendo. Bueno, pues es un trabajo muy bonito. Yo cuando vuelvan a hacer, volveré a hacer lo mismo. Y ahora ya paso la palabra a José Luis Caballero, que nos va a dejar con la boca abierta. Bueno, antes de empezar a hablar del libro, hace unos días cuando me presentaron este libro y vi la portada, en la edición en catalán, Perdona, acércate esto. La portada es prácticamente igual. Cuando vi esta fotografía, de pronto me acordé de una cosa que me había ocurrido de pequeño, que ya casi se me había olvidado. Cuando tenía 9 o 10 años conocí a un chico en la calle, un muchacho de mi edad. Ni me acuerdo del nombre ya, pero sí me acuerdo mucho de su cara, que era un niño un poquito raro, era un niño absolutamente inexpresivo, que no reía nunca, no lloraba, hablaba muy poco. Y con ese niño empezamos a hablar de las cosas que hablan los críos, y hablábamos de las películas del oeste, de los vaqueros, de los indios y tal. Y de pronto aquel niño me empezó a decir que no, que los buenos no eran los vaqueros, los buenos eran los indios. Que los indios vivían en aquel país antes de que llegaran los otros, lo que llamábamos los americanos, y que los echaron de sus tierras y les trajeron enfermedades y los mataban. Y entonces, después de un tiempo de hablar con él, resultó que el chico era hijo de un, no sé si era un soldado o un diplomático español o algo así, que había estado viviendo en Estados Unidos y se había casado con una mujer india de allí del país. Y desde aquel momento a mí me cambió completamente la idea que tenía de los indios americanos, y desde entonces pues ha sido una cosa que me había interesado siempre. Hice algunos reportajes cuando trabajaba en la revista Lectura sobre las reservas indias en las Colinas Negras, y mira por dónde me llega el libro este para trabajar en la traducción. Como os podéis imaginar, pues fue un alegrón para mí, y pensé, pues bueno, es una suerte poder leer un libro de estas características y enterarme de cosas, algunas cosas que ya sabía y sobre todo muchas cosas que no sabía, porque si algo tiene este libro que destaca sobre todo lo demás, es una cantidad de información increíble. Si lo habéis leído, si tenéis interés en leerlo, os aseguro que vais a salir unos expertos en lo que es el lejano oeste, que son las tierras más allá del Missouri, y sobre todo de las tribus indias que hoy en día, por desgracia, están metidas en reservas y que ya no son lo que eran. Es, como decía Carmen, es un relato del oeste americano, pero desde luego no es una novela al uso, no es una novela de pistoleros, sobre todo porque está tratando de una época muy antigua, es una época anterior a la Guerra Civil norteamericana, y tanto en las novelas como en el cine estamos acostumbrados a ver esa vida de Estados Unidos posterior a la Guerra Civil, donde se dan las guerras indias y donde se ha desarrollado toda esa mitología del pionero y del pistolero en Estados Unidos. Esto es muy anterior, en la época en que Estados Unidos todavía es un país por explorar, es un país que está creciendo, que está recibiendo continuamente inmigrantes de todas partes del mundo, en el que conviven muchas tribus indias, tan diferentes entre ellas como con el hombre blanco, entre que conviven con los inmigrantes ingleses y sobre todo con inmigrantes franceses, que hay muchos, con restos de inmigrantes españoles que todavía quedan por aquellas tierras, y te vas enterando poco a poco de cómo se va formando, cómo se va creando esa gran nación, tal y como vas leyendo las aventuras del protagonista, de Jeremy Haynes Clark. A mí, en cierto modo, esta novela me ha recordado, más que una novela del oeste, me ha recordado a esas novelas de aventuras que escribía Julio Verne, por ejemplo, o Rudyard Kipling. Y desde luego tiene un rasgo igual o muy parecido al del Ulises, al de la Odisea de Homero, porque se está tratando no solo de un viaje en el espacio, sino que se está tratando de un viaje interior, en el que las personas que participan en esta gran exploración, en este viaje, al mismo tiempo que van descubriendo nuevas tierras, se van descubriendo a sí mismos y van cambiando y se van convirtiendo en otras personas diferentes. De hecho, el autor hace una cita de la Odisea que dice que al volver de un viaje tan intenso, había enriquecido tanto a Ulises que cuando volvió a Ítaca la encontró empobrecida.
A mí esto me ha parecido que señalaba perfectamente el sentido de este gran viaje, ¿no? De un viaje que parte desde la ciudad de San Luis, en la ribera del Missouri, hacia las tierras del noroeste, las grandes tierras todavía por explorar en aquella época, llenas de tribus indias enfrentadas entre ellas, las tierras de los bisontes, las tierras de las colinas negras, las tierras de Yellowstone, todas esas cosas que después hemos ido conociendo a lo mejor con otro tipo de novelas o de películas, pero que en aquel tiempo era un país desconocido. A caballo del protagonista principal, de Jeremy Haynes Clark, salimos desde San Luis, después de hacer el primer viaje, a uno de los primeros viajes con esas grandes barcazas que cruzaban el Mississippi y el Missouri en otros tiempos. En esta época en la que él sitúa la novela todavía es algo que se está empezando a hacer, que todavía no es el medio de comunicación habitual, pero ya se está empezando. Y a partir de ahí, todo el grupo explorador empieza a recorrer las malas tierras. Yo recuerdo que hace poco he vuelto a ver otra gran película que he visto muchas veces, que precisamente se llama así, Badlands, Malas Tierras, en las que es impresionante ver ese espacio tan inmenso, con unas montañas al fondo, que cuando un viajero está todo un día viajando, sea a caballo, sea en una caravana, sea a pie, o más modernamente en un coche, todavía las montañas que están allá lejos siguen estando igual de lejos, después de todo un día de viaje. Y eso es unas tierras tan impresionantes que yo al leer esto es como si me encontrara, en ese momento como si me encontrara yo mismo dentro de ese grupo y estuviera viajando ahí, porque este libro yo creo que hay que vivirlo así. Normalmente se dice, de una novela de este tipo se dice, oh, es tan magnífica que no la he podido dejar, he estado un montón de horas hasta que la he terminado. No, eso es una vulgaridad que se dice habitualmente de cualquier novela, pero no es eso. Yo creo que este libro es un libro para leerlo con tranquilidad, como se leen los buenos libros, sentado en un sillón, tranquilo, en silencio, para de alguna manera poder oír el viento sobre la hierba en esas malas tierras, parar un momento y mirar al cielo a ver si ves un buitre o un águila de cabeza blanca, que son lo que ven los viajeros que van por ahí. Y el llegar hasta lo que hoy en día es un parque nacional de Yellowstone o Las Rocosas, pero en ese momento es descubrir un nuevo mundo para toda la gente que está metida en esta gran aventura. Entre los personajes de la novela de Periplo te puedes encontrar a toda la variopinta multitud que formó aquel gran país de Estados Unidos en sus primeros tiempos, sobre todo en el siglo XIX o principios del XX. Ahí hay de todo, hay desde cazadores, buscadores de oro, aventureros, exploradores, soldados, incluso indios de algunas tribus que ven que el futuro está en el hombre blanco y se han decidido a aliarse con ellos, y otros que siguen pensando que es el enemigo, pero un enemigo igual que el enemigo de la tribu de al lado. Cuando empiezas a circular por toda la gran cantidad de tribus indias que se mueven por ahí en aquella época, empiezas a ver Sioux, Cheyennes, Pies Negros, Crows. Para nosotros, sobre todo para gente de mi edad, que nos criamos de pequeños con esas películas de indios y tal, para nosotros son los indios en general, pero nada que ver con eso. Tal y como él lo va señalando ahí, que a mí me ha parecido fantástico, por ejemplo, cómo es capaz de explicar que por la vestimenta o por las plumas que lleva un indio se le puede distinguir si es de una tribu o de otra. Y entre ellos son tan enemigos como lo podría ser con el hombre blanco. Solo mucho después de lo que nos cuenta él en esta gran aventura, solo mucho después, algunas tribus indias empiezan a ser conscientes, cuando ya es muy tarde, empiezan a ser conscientes de que el verdadero enemigo es el hombre blanco y no el de la tribu de al lado. Y él hace una pequeña referencia a Little Big Horn, que es el momento en que algunas de las tribus que habían sido enemigas se unen para enfrentarse al hombre blanco, lo derrotan, pero incluso esa derrota llega fuera de tiempo, llega ya demasiado tarde para salvar toda la civilización de los indios de las praderas. A mí lo que más me ha llamado la atención de
este libro. A veces me resisto a llamarlo novela porque es algo más que una novela. Ya os digo, para mí es más un libro de viajes. Es cierto que hay una trama de cualquier novela que se precie, pero sobre todo es un libro de aventuras, un libro de viajes. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es sin duda el gran conocimiento que tiene el autor de la geografía del país. No lo sé si él ha estado allí personalmente y lo ha visto, pero desde luego yo a veces creo que no es necesario, porque bueno, se puede describir la Luna o el planeta Marte sin haber estado ahí, evidentemente, así que probablemente se puede hacer esa descripción tan precisa que hace del país, de todos los detalles, de cómo puedes pasar de las grandes praderas a las montañas, a los bosques, a la profundidad de los ríos, y irlo viviendo, porque te das cuenta de que sabe de lo que está hablando. Y luego, otra de las cosas que me ha llamado la atención, evidentemente, es el gran conocimiento humano, el gran conocimiento de las tribus indias, de cómo funcionaban. Yo recuerdo haber leído hace muchos años un autor, se llama Morgan, que era uno de los estudiosos de las tribus norteamericanas, y me lo ha recordado mucho también, ¿no? Porque Morgan estuvo allí personalmente, estuvo investigando cómo vivían las tribus en aquella época, porque lo escribió en el siglo XIX. Entonces, cuando he vuelto a leer este tipo de descripciones y de explicaciones sobre cómo eran los indios, sobre su modo de vivir, he encontrado que nuestro amigo Josep sabe de qué está hablando perfectamente. En cuanto a lo que diríamos la forma del libro, a mí me parece que es un libro magníficamente escrito. Es un libro en el que se dice lo que se quiere decir, en que los personajes están bien definidos, donde se juega con algo que cuando escribes novelas sabes que hay que hacerlo habitualmente. Se juega con los pequeños enfrentamientos entre personajes. Para ir definiendo a los personajes tienes que ir creando maneras de ser y hacer que se enfrenten unos con otros, porque es la manera donde salen las características de cada uno. Y eso él lo hace, y te vas encontrando pues como la presencia de una mujer hace que dos hombres, uno más mayor y otro más joven, tengan un cierto enfrentamiento, como el buscador de oro que solo piensa en eso tiene también un pequeño enfrentamiento con el explorador al que no le interesa el oro, sino que le interesa el país. Y todas esas pequeñas diferencias entre un personaje y otro es lo que hacen avanzar el relato y lo que hacen que al final te creas a los personajes y les veas unas características. Y a mí me gusta remarcar esto de que es un libro para disfrutarlo en silencio. Es un libro que se tiene que leer con calma, con tranquilidad, no hay ninguna prisa, que se puede dejar aparcado un rato para pensar en lo que has leído y darle unas cuantas vueltas, y sobre todo es un libro para aprender. Yo diría que probablemente el valor más importante que tiene este libro es que es prácticamente un libro de historia, es un libro de antropología en el que puedes aprender un montón de cosas que a mí personalmente siempre me han gustado y me han atraído, pero incluso para la persona que nunca se le ha ocurrido que los indios son algo más que en las películas norteamericanas, pues me parece un buen principio para empezar a conocerlos. Y eso es todo. Gracias, José Luis, gracias. Quiero hacer un apunte y te doy la palabra. A ver, José Luis Caballero es un escritor ya que lleva un bagaje ya de muchos años. Creo que el antepenúltimo libro que escribió fue de la película que se rodó aquí en Barcelona, Los últimos días, por José Coronado y Quim Gutiérrez. El libro lo escribió él. O sea, tiene muchísima experiencia, es un gato viejo y muy bueno. Por eso lo llamo. Y cuando tenemos una amistad de hace muchos años, llevamos trabajando juntos hace muchos años, él en su tema y yo en el mío, pero muchas veces coincidimos, y o sea, podemos hablar tranquilamente porque tenemos mucha confianza. Y cuando le di el libro, él ha hecho más trabajos para Editorial La Plana,
y nunca me había dicho lo que me ha dicho con este libro. Me mandaba un WhatsApp: Carmen, este libro es una joya. Sí, ya lo sé, le decía. Oye, pero es muy bueno, pero es muy bueno. Que sí, que ya lo sé. Y bueno, y fue fantástico porque no había pasado nunca. Y eso lo quiero decir para que el autor lo sepa. Muy bien, gracias. Dobles y muchas gracias. Bueno, Y gracias ya está. muchas Ahora a los dos y sobre todo los que estáis aquí. Sí. Gracias también a los que estáis aquí, por supuesto. Y redundando lo que ha dicho el amigo José Luis, que Perico es una narración de carácter odiseico, con un personaje, Jeremy James Clark, que como Ulises tiene que volver al hogar, pero aquí hay una gran diferencia, y es que si bien Ulises en Ítaca lo tiene todo, una residencia, supongo que hoy en día tendría una segunda, una tercera residencia, es igual, esposa, hijo, casa propia, un arco enorme y mágico, un perro también enorme, un hijo que también le espera y le quiere, el pobre, entre comillas. Jeremy James Clark tiene lo que ha perdido, lo que pudo tener, pero que no tiene. Solo el cumplimiento, el éxito de la misión encargada justificará el regreso a casa y cómo regresa a casa. Y voy a poner un poco de intriga, y si es que regresa a casa. Entonces el trayecto trama está situado concretamente en 1833, como has dicho muy bien, bastante antes de la Guerra Civil, e incluye también la mitad del viaje que los señores Lewis y Clark realizaron en 1804, esto es histórico también, sí señor, después de la compra de Luisiana por parte de Thomas Jefferson, que la compró al mismo Napoleón por $23.000, que podían ser euros, podían ser libras, podían ser lo que fuera, pero fuera lo que fuere, fue una ganga, fue una auténtica ganga. Entonces, este viaje iniciático de Lewis y Clark se va citando numerosas veces, primero por el contexto histórico que has citado con mucha razón y gracias, entre otras razones porque el señor protagonista, Jeremy James Clark, es presunto sobrino del Jim Clark, de la propia expedición de 1804. Ambos son militares y exploradores. En aquella época y contexto prácticamente todo el mundo era militar y explorador, pero estos además fueron naturalistas, o sea, los cuadernos de campo de ambos personajes son importantísimos. En la primera expedición histórica y en esta novela, digamos, pues son importantes. Por eso este viaje se va citando una y otra vez, es como un leitmotiv, porque, bueno, la expedición de la que es jefe Jeremy James Clark, esta expedición, pues, descubrió paisajes, que llegó hasta el Pacífico, pero estos se quedan en las rocosas. Y luego, pues, esta expedición de Jeremy James Clark propiamente dicha, pues tiene como objeto estudiar los recursos geológicos. Se descubriría oro más tarde, otros elementos, la caza, el búfalo, todo esto, el contacto con las tribus indias, y también, claro, aquí aparece un avance, una proyección mental de todo lo que aquello podría ser, ¿no? Por ejemplo, cito una caravana que va a Oregón, donde aparece Chopin, la música de Chopin, que, bueno, había pocas caravanas, había poca gente que todavía iba a Oregón, pero Oregón ya era, en 1830 y tantos, un territorio esponja, un territorio donde acudía mucha gente de España, bueno, de
California, de Canadá, de Rusia por mar, aquí, ¿no? Aquello acarrearía problemas, pero también enriquecería pues, el país de alguna manera. Otra ha sido también el contacto con los indios. También hay un avance en la proyección futura sobre que, como ha dicho José Luis, se aparecen los indios enfrentados entre ellos, unos dubitativos entre la presencia de los blancos. Claro, estos blancos, James Clark y otros personajes, no son seminaristas, pero sí son buenos chavales, por decirlo así. No todos los que llegaban allí eran tan buenos chavales como estos. Y creaba, como en el lenguaje taurino es muy frecuente, entre los indios mismos había una auténtica división de opiniones con la llegada de los blancos. Había unos indios, por cierto, como los Shoshones, que han sido citados muchas veces, fueron decisivos en la expedición de Lewis y Clark, porque Shaka Hawea, una joven Shoshone, les guió a través de las rocosas. Sin ello, la expedición de 1804 sin duda no hubiera tenido éxito. Y también aparece otra Shoshone que realiza una función especial. Los Shoshones, aparte de un personaje histórico también que fue Washakie, que fue un jefe Shoshone muy importante, que vivió, parece ser, más de 100 años, hasta principios del siglo XX, enseguida vio que los blancos podían traerles el bien, el progreso, fue aliado de los blancos. Exploradores suyos guiaron a Custer contra los Sioux, la cosa acabó en un desastre, pero Washakie y los Shoshones siempre fueron aliados. Con ello, recalco también las expresiones del compañero, no significa que estos fueran los buenos o los malos, era división de opiniones. Bueno, estos hechos y estos avances futuros, como también la caza del búfalo, evidentemente aquellos exploradores vieron manadas de búfalos inmensas que cubrían la pradera, pero ya en los años 30 ya había cazadores que cazaban, inclusive los indios, que cazaban a mansalva búfalos, o sea que ya se plantean estos inteligentes personajes y sensibles, pues una posible caída del búfalo en aquellas praderas. Estos hechos, cada hecho cambia un poco cada personaje que aparece, cada hecho, cada circunstancia lo cambia, poco mucho, pero lo cambia. Pasan muy bien, en efecto, del amor al odio, del interés al desinterés, e incluso a la traición. Vamos a ver el escenario aquí. Sí, nos cambiamos. Ay, cómo pesa. Ay, es el bolso lo que pesa. Vamos. Ay, ya quiero ir. Ponte en un ladito. Bien. Empezamos por el final. Este puede ser el mismo Washakie, pero estas plumas hirsutas y estos apliques blancos casi lo sitúan como un tal granoso que fue un jefe pies negro muy importante. Pero bueno, en principio está sobre todo en el itinerario, en el encuadre, el marco. Aquí tenemos ¿lo veis bien? Sí. Bueno, hacemos lo que podemos. Encapardo la llum. Sí, com... Xavier, si s'apaga la llum pots filmar? No pots apagar la llum. No? No, bueno, pues... No, perquè no es pot, perquè necessita el tècnic.
Bueno, esta figura, claro, es un mapa de trabajo que he utilizado personalmente y la grabación es sobre 1804. Se ve casi todo el territorio de la Luisiana, donde Luisiana está al sureste, y casi todo este territorio hasta la divisoria de las Rocosas que están por aquí, pues todo esto era la Luisiana. Entonces empezaron, esto se ve en rojo, Mississippi, desde mayo de 1804, Mississippi arriba, contracorriente, empalmando con el Missouri, contracorriente en vela con remo, desde el mes de mayo, donde la corriente es muy fuerte por el deshielo. Tardaron meses hasta llegar a esta zona, cerca de la frontera de Canadá, donde los Haidastan, Mandan, los atendieron muy bien y tuvieron que pasar allí el primer invierno. Luego, a pie más que a caballo, otra vez con la barcaza, que tendría unos 15 o 20 metros de eslora. Eran unos 25 hombres. Con la barcaza a cuestas, siguieron, guiados por Shakahawea. Esto fue decisivo, la joven Shoshone, y cruzaron las divisorias, que en realidad quedan más o menos a esta altura. Luego ya fue muy fácil. La Luisiana en realidad acababa más o menos por aquí, pero ellos, Lewis y Clark, siguieron hasta el Pacífico, formaron Fort Astor, allí pasaron otro invierno y luego de vuelta otra vez, un poco más rápido, siguiente el río, pero cuidado, el señor Clark, más activo, más optimista. En una película llamada Horizontes Azules está interpretada por Charlton Heston, que es una película de los años 50, poco antes de Ben-Hur, pero que luego se ha proyectado varias veces. Claro, aparece Charlton Heston en plan épico y todo eso que sabemos, pero lo que más hacía este señor era tomar apuntes de la película. Entonces dejó al aburrido, que era bastante pelón, el hombre Lewis, que era el jefe de la expedición, y se fue un poco por el sur, y entonces casi coincide con el itinerario de nuestra expedición. O sea, aparece con los Shoshones, otro contacto con los Shoshones, con los pies negros, Blackfeet, que queda un poco Flathead, cabezas planas, todas estas tribus, también con Sioux y Cheyenne, que aquí hay enfrentamiento. Pasan por las Black Hills, las colinas negras, por las Badlands también, bajan. Esto es un pretexto, es como un MacGuffin que se dice en literatura, ¿no? Un pretexto para pisar estos parajes. El Play, un río importante en la colonización de estas tierras, otra vez, pero este es el itinerario de nuestra expedición. Clark casi hizo esto y se cruzó otra vez con Lewis, interpretado por Fred McMurray, malhumorado, y Donna Red era la intérprete de Shakahawea, de la India. Se encontraron por aquí y bajaron. Total, 2 años, 4 meses. Nuestra expedición es prácticamente la misma, prácticamente como han dicho, ambos cortada por la mitad, siguen el mismo itinerario, como vais a ver ahora, y al final. Suben con un steamboat, es decir, a vapor. Eso les hace ganar meses, empiezan a principio ya de primavera. ¿Qué pasa? La setmana aquesta ja. No. Sí. No, ya está. Un minuto ya. Por aquí, Fort Clark fue edificado en honor de Clark,
servicio, caballos. Entonces aquí sí que vuelve, como hiciera su señor tío, a contactar con Shoshones, Yellowstone, Black Hills, Badlands, Clay, este sí, llega hasta el surcón de Clay y vuelve a San Luis también, después de 8 meses de trayecto. Y ahora sí que vamos a por la siguiente. Bueno, este es todo un estereotipo. Esta figura suena, la habéis visto todos algunas veces en películas, en revistas, tal. Puede ser un Davy Crockett del este, puede ser un, ¿cómo se llama? Un Daniel Boone del este, pero puede ser un Mountain Man del oeste, de esta zona de las Rocosas y de esta época de las Rocosas. Puede ser el Robert Redford de Las aventuras de Jeremiah Johnson, perfectísimamente. Y como personaje vamos a añadir el Kentucky, este rifle de Avancarda, con un, casi no se ve, existe, un estuchito para ciertas municiones, las bolitas aquellas, se ve aquí el cuerno de la pólvora, en fin, aquí puede ser, por supuesto, Jeremy Hayes Blair o cualquier otro miembro de esa expedición. Aquí tenemos pues el tópico personaje femenino, la Indy, casi todas aquellas películas que habíamos visto. El personaje masculino es el explorador y el femenino es la Indy. Pues esta es Gacela Blanca. Es la clave de las tramas amorosas, o al menos de una trama amorosa. Hay más tramas amorosas. También hay algún pacto para que no falte nada. Y bueno, esta es Gacela Blanca, también indio Shoshone. Vamos a por otro. El Steamboat. Este es un personaje más importante de lo que hemos anunciado hasta ahora. Era el barco que remontaba, nuestros personajes remontan el Mississippi, Missouri, contracorriente, que les hace ganar semanas, sino meses. No olvidemos una cosa muy importante que el cine casi ha obviado. La conquista del oeste, el Westward Expansion, empezó por el remonte de ríos. Luego vinieron los cazadores, los indios, las batallitas. Primero esto. Si recordáis la conquista del oeste, que luego también se ha proyectado muchas veces después del Cinerama, hay una escena que a mí me impresionó mucho, como una familia perece casi entera remontando una corriente. Sobreviven las dos protagonistas femeninas jóvenes que dan lugar a la saga de los correspondientes protagonistas. Este cacharro, este steamboat, luego se sofisticaría, crecería y serían aquellos palacios flotantes donde Clergueiro, tanto el póker como una pajarita, juegan al póker. Pero aquí el horno no estaba todavía para bollos, así que vamos a seguir. Y bueno, algunos hemos jugado muy fuerte, pequeños, pero este no es un juguete, quizá no lo podáis ver, pero sí existe. Es el Ford Union, donde hay pasajes importantes de la narración. Ford Union, en 1838, 5 años más tarde, cuando yo lo describo no existían estas torres, sí existía esta estancia donde el comercio con pieles era importantísimo. Esta casa, la única que tiene 2 plantas, alojó exploradores y personajes del oeste muy importantes, y mencionaré uno para mí más importante, que fue Ferdinand Haldane. Es como el músico, pero no era el músico. Ferdinand Haldane fue el geólogo y explorador del oeste, que 3 décadas más tarde convertiría el Yellowstone en el primer parque nacional y natural, mejor dicho, natural de todo el planeta. Estuvo alojado varias veces. Hay tiendas de indios, pero muchas veces no había 3 o 4 tiendas de indios, había muchas más.
porque aquí se formaban plotats. Plotats es, como en francés, un rendezvous. Es también reunión de indios exploradores y comerciantes. Los primeros contactos fueron mediante comerciales y intereses y todo esto. Entonces, la bandera también indica que el ejército ha puesto la nariz aquí y estos acabaron siendo fuertes militares. Siguiente. Aquí, bueno, el Plotats, estas reuniones acababan en un partido de custallada, como aquí pasa muchas veces, pero no era fútbol, era lacrosse. Aquí tenemos la pelotita, aquí tenemos las porterías, aquí tenemos los jugadores, había tarascadas a tope, total que muy divertido. El señor Jim Clark, el tío del protagonista, entre otros apuntes tiene esto. He tenido la suerte de tener acceso a bastantes pasajes de su cuaderno de octubre, hace bastantes años. Me impresionó. Era como, dibujaba como aplanaban la cabeza. Los flatheads, se supone, cabezas planas. Aplanaban la cabeza a los bebés para que luego tuvieran la cabeza plana y así pues no se estuvieran más guapos o ya que esto. Parece que esta práctica se hizo también en los Andes, en la zona de Perú con incas y todo esto. 30 o 40 años más tarde esto pasó a la historia, pero les quedó el nombre de flathead, de cabezas planas. Aquí tenemos una mama flathead, para demostrar que esto no es una obsesión del señor Jim Clark. Aquí tenemos indios pies negros, veis, destacan precisamente apuriques blancos, aunque se llamaran pies negros. Tienen también rifles de largo alcance, de la carga, y alternaban con las flechas y el lanzar. La combinación muy bien adecuada de estos dos tipos de armas les llevó a dominar todo el automismo, y eran los dominadores. Cuando, como ha dicho el compañero, hablamos de buenos y malos, en esta época los malos eran los pies negros, porque eran los que lo dominaban todos. En los años 40 hubo una pasa muy importante de viruela, dejó diezmados a todos, pero más todavía ellos. Entonces perdieron la autonomía. Y aquí tenemos un perfecto ejemplar de Sioux de la época. Los Sioux chocaron contra los pies negros numerosas veces, que los frenaban en su marcha también hacia el oeste y en la caza del bisonte. Es de la época por varias cosas. Primero, todavía monta a pelo. Luego ya no montarían tan a pelo. Segundo, quizá no se ve, un escudo redondo, arcos, todavía no armas de fuego, falta el peto aquel típico, como el del indio que aparece en la portada, que luego imitaría el de los Cheyennes, pero en fin, en esta época este es un ejemplar Sioux de primera línea. Otro dibujo del amigo y colega, que también es naturalista, Jim Clark, donde aparecen, no son ratas, son trail dogs, perros de la pradera, que, bueno, en sus múltiplos el señor Jim Clark vista al este, esto debió ser ya en el entorno, dibujo múltiplo por múltiplo, o sea que tenía una apariencia inmensa. Y bueno, estos animales, otra cita cinematográfica, si habéis visto Indiana Jones en la última cruzada, aparecen estos. Están ahora en franca extinción ya. Plumas meritorias. José Luis también ha hablado de las plumas, pues aquí no vamos a ser menos. Aquí tenemos un ejemplo de estas plumas meritorias, aquel plumero que habéis visto, que queréis y todavía algunas veces, pues era como el currículum que presentamos nosotros para buscar trabajo.
este. Entonces tenían un significado muy especial. Por ejemplo, estas dos, curiosamente, era tocar con bastón o a mano a un enemigo, derribarlo, con lo cual bajaba la autoestima, subía la autoestima del vencedor y de la tribu, y aquello era un valor máximo. Luego con las armas de fuego esto ya pasó. Otras no van de campings. La 4 es matar, esta es la negra, es matar al enemigo. Esta es escalpar al enemigo, esta es degollar y esta es haber sufrido bastantes heridas. Todos los indios que hemos citado en esta parte seguían más o menos esta escala de valores. Kiowas al sur, todavía, importante. Comanches y apaches, no. Aunque el señor John Ford en alguna película los muestra así, estoy en condiciones de decir que usaban otros adornos y otro tipo de plumas alguna vez y veces pasan. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una piel pintada. Habla de la batalla entre indios y blancos, pero en estas pieles pintadas, que también aparecen en numerosas películas, pues a veces son raptos de blancas y a veces son raptos de indias. Se ve que lo que raptaban eran mujeres, de blancas o de indias. Y bueno, con ello acabamos ya, por fin, acabamos ya con un gran oso, un jefe importante de los pies negros, con estas plumas hirsutas, con apliques blancos. Por la edad y el talante podría ser también el mismo Washakie que aparece en esta novela. Y bueno, y por mi parte nada más. Bueno, nada más no, un momento, voy a acabar una punta. Voy a redundar lo que también ha dicho mi amigo José Luis, y es que lo importante no es esto solo. Ahora voy a citar a un famoso arquitecto, aunque parezca que no me encuentro, que es Frank Lloyd Wright, que construía casas en contexto con la naturaleza, con la geología del sistema. Era importante la geología del paisaje del sistema. Pero aquí, tanto como con Lloyd Wright, salvando mil distancias por mi parte, como aquí, lo importante es también lo construido. Y lo construido son principalmente, más que la trama, es un poco tópica, son los personajes. Yo estoy muy contento de mis personajes. Reflexionan, sienten, se contradicen, cambian, unos perecen, otros no mueren, tal, pero todos cambian a tenor del film que presentan estas vivencias y estas aventuras. Es lo mejor que podéis disfrutar del libro, sin duda. Disfrutar. El autor del libro, si no lo sabíais, supongo que ya lo habéis adivinado, es profesor de geología, es geólogo, y nos ha dado una clase magistral. He tratado a algún personaje como colega porque es... Claro, por eso se lo digo, supongo que ya lo habrán pillado. ¿Algo más? ¿Queréis añadir algo? ¿No? ¿Y tú tampoco? Pues bueno, el autor nos invita a merendar y yo os invito a comprar el libro. O sea, saliendo a la izquierda en el mostrador os venderán los libros, él os lo firmará y delante tenemos un catering con cava y cositas muy buenas. Y muchas gracias por haber venido. Ahora sí te quedas aquí a firmar. De momento.